el ver quién nos prestaba una Bolex y luego ya conseguimos una cámara francesa que se llama Eclair. Pero bueno, justo antes de irnos a rodaje, como una semana antes, nos dimos cuenta de que no funcionaba el motor de la cámara, la llevamos a ver quién la arreglaba. Diego, por ejemplo, aportó una lata, yo compré 2 latas, o sea, realmente íbamos pues con 30 minutos de material. Yo creo que ya hasta que estaba en la sala de mezcla como que fue así de, bueno, quizás queda bien. Antes de que fuera como un corto en forma, o sea, como un proyecto con aspiraciones cinematográficas, originalmente era como un proyecto totalmente fotográfico, ¿no? Hay estas escenas azules, que es la cianotipia. El principal enfoque era lograr que saliera la cianotipia, o sea, imprimir el celuloide y luego digitalizarlo y pues bueno, gran parte de nuestra preproducción realmente se fue en averiguar si éramos capaces de hacer eso, ¿no? Ya cuando obtuvimos una prueba y la metimos al programa de edición y algo se veía, o sea, era un poco ilegible en la imagen, pero algo ya se podía ver, ya como que nos dio la determinación de, bueno, ir a filmar. Como yo soy de Pátzcuaro, de lo que ves un poco en el día a día, ¿no? Como en un lenguaje muy mezclado entre español y purépecha y uno habla en un idioma y otro contesta en el otro. Los diálogos de ella en purépecha y escribí otra parte de la narración, como todo lo de en medio en realidad no existía. Ahí es donde había muchos diálogos entre ellos. Con la pena tuve que volver con Lupita, que es quien habla en purépecha. Le dije, está incompleto, necesito más material. Por suerte accedió a traducirlo y a volver a grabar mucho, o sea, todo lo que faltaba. Este texto que estaba escribiendo en ese momento, yo llevaba como 2 años en la Ciudad de México durante la pandemia y coincidió con la enfermedad y la muerte de mi abuela. Creo que de ahí surgió un poco esta narración sobre el recuerdo que tienes de tu abuela. Y una amiga nos acercó con un artista llamado Mike Conahan. Él es fotógrafo, pero imprime cianotipia para otros fotógrafos. O sea, esta lata que tenía Diego, por ejemplo, era material caduco. Entonces tuvimos que ir a un laboratorio a que le cortaran 2 pies, que hicieran sus pruebas sensitrométricas, que cuánto había que sobreexponerlo para compensar lo caduco, etcétera. Y además yo estudiaba en una prepa que estaba a 2 cuadras del Cinépolis del centro, ¿no? De Las Rosas. Entonces, pues bueno, realmente cuando era el festival, sí estaba, me la salaba todas las clases. Muy bien, esto se llama Pantalla y Emoción. El día de hoy pues nos acompaña Bruno Aroesti, que es el realizador de Entre dos luces, corto seleccionado en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2023. Y pues te agradecemos antes que nada tu tiempo y el espacio que tienes para con nosotros. ¿Cómo estás, Bruno? Muchas gracias, gracias por invitarme. ¿Cuál ha sido, digamos, tu acercamiento o tu trabajo anterior a este corto? Ha sido dentro del departamento de cámara, tanto asistiendo cámara, operando e incluso fotografiando algunos proyectos pequeños. Bueno, pues platícame un poco acerca de Entre dos luces, cómo llegas a esta historia. El proyecto se filmó en diciembre de 2021. Este es el primer cortometraje que yo dirijo, por lo mismo no tenía una alta expectativa de que podía resultar. Yo creo que ya hasta que estaba en la sala de mezcla como que fue así de, bueno, quizás queda bien. Yo, por ejemplo, conocí a Diego, lleva mucho tiempo fotografiando y asistí cámara con él y bueno, como que ahí tuvimos una amistad y se formó un diálogo muy, no sé, muy íntimo entre los dos. Antes de que fuera como un corto en forma, o sea, como un proyecto con aspiraciones cinematográficas, originalmente era como un proyecto totalmente fotográfico, ¿no? Hay estas escenas azules, que es la cianotipia, es una forma de impresión fotográfica muy vieja. El principal enfoque era lograr que saliera la cianotipia, o sea, imprimir el celuloide y luego digitalizarlo y pues bueno, gran parte de nuestra preproducción realmente se fue en averiguar si éramos capaces de hacer eso, ¿no? Ya cuando obtuvimos una prueba y la metimos al programa de edición
y algo se veía, o sea, era un poco ilegible en la imagen, pero algo ya se podía ver, ya como que nos dio la determinación de, bueno, ir a filmar. ¿Cómo decides que sea en purépecha? Como yo soy de Pátzcuaro, de lo que ves un poco en el día a día, ¿no? Como en un lenguaje muy mezclado entre español y purépecha y uno habla en un idioma y otro contesta en el otro. Originalmente había partes en español y partes en purépecha. Hay una protagonista y un protagonista hombre. Él hablaba en español y ella hablaba en purépecha. Esto luego ya se complicó mucho a la hora de editar. Siento que esa versión del guión que yo escribí pertenecía a un lenguaje muy distinto del que está en el corto. Lo que hice es que rescaté los diálogos de ella en purépecha y escribí otra parte de la narración, como todo lo de en medio en realidad no existía. Ahí es donde había muchos diálogos entre ellos. Con la pena tuve que volver con Lupita, que es quien habla en purépecha. Le dije, está incompleto, necesito más material. Por suerte accedió a traducirlo y a volver a grabar mucho, o sea, todo lo que faltaba. Yo tenía como un proyecto de hacer cianotipia animada, es decir, hacerla cuadro por cuadro, fotograma por fotograma y luego ensamblarlo a un montaje, ¿no? Y ese era el planteamiento original. Luego ya es como que este texto que estaba escribiendo en ese momento, yo llevaba como 2 años en la Ciudad de México durante la pandemia y coincidió con la enfermedad y la muerte de mi abuela. Creo que de ahí surgió un poco esta narración sobre el recuerdo que tienes de tu abuela. Pero yo a donde quería llevarlo era a la protagonista teniendo este destino preseleccionado y que vive un poco el mismo destino que vivió su abuela. La idea es que se va volviendo difuso lo que es su presente y lo que son narraciones o los recuerdos que tiene de su abuela y del amante de su abuela. Y regresé a Pátzcuaro, ¿no? Que es de donde yo crecí, y como que ahí un poco todo se cruzó entre que yo me reencontré con la que es la casa en la que crecí y el paisaje que crecí, y pues estaba justo como en el luto de la muerte de mi abuela. Y pues bueno, en eso como que decidí convertirlo en un proyecto mucho más grande. No tenía una gran expectativa de él, pero sí involucraba ya más gente. Y ahí es que le hablé a Diego. Esta parte de la fotografía, de los colores, ¿cómo fue el trabajo con él para darle look a lo que vemos en pantalla? Él estaba muy fascinado con la idea de la cianotipia. Involucró como toda una preparación fuera de lo común para lo que a mí me ha tocado en otros proyectos. Originalmente se iba a hacer de forma digital y la cianotipia sí iba a ser de un proceso mucho más elaborado, que era extraer cada fotograma de cada clip y luego eso imprimirlo en acetato y luego eso imprimirlo en cianotipia y escanear cada uno, ¿no? O sea, sí, yo estaba contemplando ahí que sí me iban a ir meses de vida. Yo en ese momento no tenía tanto conocimiento de la fotografía tradicional o del positivado, y una amiga nos acercó con un artista llamado Mike Conahan. Él es fotógrafo, pero imprime cianotipia para otros fotógrafos, imprime fotograbado, imprime muchas técnicas. Y ya como que a él le latió mucho el proyecto, como pues él sentía que era algo que nadie había hecho, que vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero él sí ponía como ahí una objeción a hacerlo digitalmente, porque él es mucho más tradicional y dijo, es que no, nunca vas a obtener el mismo resultado en la cianotipia que si lo sacas del celuloide en el que lo expusiste el material, ¿no? Entonces, pues bueno, aunque nosotros ya jugábamos con la idea de y si hubiera, o sea, en algún momento era que si fuera mixto, ¿no? Como Super 8, 16 milímetros y digital, o sea, como más complementado, pues él sí ya como que nos dio un empujón a anímense a hacerlo en celuloide, ¿no? Que suena fácil en ese momento, pero involucra otras cosas. La construcción atmosférica, la calidad que tiene el celuloide, al final eso aportó a la construcción visual. Pareciera que la cianotipia está como en una popularidad. Se presentó en San Miguel, en el Nigromante. Al menos 3 se pararon y me preguntaron sobre cómo hiciste la cianotipia, porque yo hago cianotipia, y ha sido muy gratificante también que saliera en este momento en el cual como hay más gente que conoce el proceso y hay más gente que está interesada en saber el cómo se hizo. Pues la cianotipia era como catalogada como fotografía experimental y siento que ahorita realmente quizás es la forma de impresión más popular que hay en la fotografía. Porque antes le platicaba a la gente como, no, es que estoy editando este corto que se hizo en cianotipia
y les mostraba un clip de la cianotipia en mi teléfono y la gente como que así de, qué bien. Y ahora pues como que la gente está muy ávida por un diálogo sobre cómo fue el proceso, cómo se hizo, qué papel usaste, ¿no? O sea, como realmente la gente sabe mucho más del proceso o simplemente quiere saber más. En temas de producción, la realización en 16 milímetros, ¿cómo levantaron el proyecto? Es decir, ¿contaron con algún apoyo, alguna beca o fue todo por parte suya? ¿Cómo fue esta parte de producción? Fue un gasto mío, yo lo sustenté y fue un gasto grande, justo había ahorrado un par de años para hacer el proyecto de la cianotipia. Luego creció y se volvió ya un corte. Diego, por ejemplo, aportó una lata, yo compré 2 latas, o sea, realmente íbamos pues con 30 minutos de material. El ver quién nos prestaba una Bolex y luego ya conseguimos una cámara francesa que se llama Eclair. Pero bueno, justo antes de irnos a rodaje, como una semana antes, nos dimos cuenta de que no funcionaba el motor de la cámara, la llevamos a ver quién la arreglaba. Y bueno, como que de repente estábamos así en un aprieto porque yo creo que unos 3 días antes de irnos a rodaje no había cámara. Entre las pocas locaciones que hay, el compromiso de los 2 actores, bueno, el tercer actor que es un amigo mío que sale como en dos escenas. La mayoría de la gente que participó es gente que estaba como esperándonos en Pátzcuaro. Nosotros realmente como que íbamos con el material y volvíamos. En ese momento ya como en un momento de pánico, le escribía, yo creo que a cualquier casa de renta que existiera en la Ciudad de México con una cámara de celuloide, porque estaba yo ya en un momento de contemplar posponerlo y pues bueno, posponer un rodaje es casi sinónimo de cancelarlo. Afortunadamente, CTT apoyó el proyecto. Yo creo que si no hubiera sido por esa intervención divina, que fue así de, bueno, pues sí, tienen que pagarle al encargado de cámara, pero se llevan todo el equipo. O sea, pagamos el salario del encargado de cámara, acabamos teniendo un equipo muy, muy profesional, con todos los periféricos, con todas las herramientas que no esperábamos tener realmente. Y de repente, pues eso abrió un poco el abanico de lo que éramos capaces de hacer en el momento de emplazar, en el momento de trazar planos con los chicos. Lo que sí es que, bueno, no es algo que puedes hacer sin tomar ciertas precauciones. O sea, esta lata que tenía Diego, por ejemplo, era material caduco. Entonces tuvimos que ir a un laboratorio a que le cortaran 2 pies, que hicieran sus pruebas sensitrométricas, que cuánto había que sobreexponerlo para compensar lo caduco, etcétera. Y estábamos tan cortos de material que pues tampoco podíamos hacer pruebas de cámara. Entonces realmente fuimos al rodaje sin haber tirado un solo pie de material, sin haber hecho, pues no sé, o sea, el digital te permite hacer tus pruebas de vestuario, de óptica, de lo que sea. Pero nosotros estábamos tan limitados en presupuesto, en celuloide, que fue un poco así de, bueno, aventémonos a ver qué pasa. Suena fascinante la aventura fotográfica que emprendiste y cómo te fue llevando etapa por etapa hasta este punto dramático de no tener cámara y cómo la solución pues te dio otras alternativas después con la cámara que conseguiste. Me hablabas un poco de que pues tus expectativas no eran muy altas y sin embargo ya fuiste seleccionado en Guanajuato. Hoy estamos hablando por tu selección en Morelia. ¿Cómo has visto que toma vida ya en estos certámenes? O sea, sí tenía esta cosa con Morelia porque yo viví, digamos, 5 años en Morelia, entonces para mí que quedara en Morelia era, pues nada, era lo único importante, ¿no? Ahí sí, si me rechazaban, algo me daba. Y además yo estudiaba en una prepa que estaba a 2 cuadras del Cinépolis del centro, ¿no? De Las Rosas. Sí. Entonces, pues bueno, realmente cuando era el festival, sí estaba, me la salaba todas las clases. Y creo que culturalmente es de lo más grande que ocurre en esa ciudad, una vez al año. Es el único festival que yo he visto a lo largo de los años. Pues como que ahora es un poco sorprendente pensar que voy a ir con gafete de realizador, ¿no? Me parece que nos ha quedado claro la génesis y este paso a paso que fuiste dando con la semiotipia como este elemento que nos da oportunidad de charlar de fotografía, de volver a lo análogo, hablar de película de manera física, que disfrutes esta estadía en Morelia, que llegues con este gafete y te permita hacer sinergia con más cineastas, ver mucho cine
que te la pases bien y estamos hablando de futuros proyectos después. No solo qué chido que quedó en Guanajuato y qué chido que quedó en Morelia, como que fue el timing correcto, ¿no? Siento que justo ahorita es cuando más gente está interesada en verlo. Siento que fue el momento pues, más bendecido para que saliera el corto.